Buen día a todos. Bueno, ya les he dicho por el chat que mantengan los micrófonos detenidos, silenciados, y también las cámaras para que haya mejor conectividad. Espero ¿qué está haciendo? Que, bueno, lo podamos entender bien, que me escuchen. Parece que tengo dos sesiones. A ver, espérenme. Bueno, en primer lugar quiero saber si se me escucha. Sí, profe. Profe, buenos días. Sí, profe. Buen día. Buen día. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una presentación. Yo no sé por qué escucho con delay, con repetición. Pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible y puede hacer que ustedes puedan escuchar y ver bien. Justo hoy estoy en un espacio que no sé si llega bien el internet, porque bueno, es una situación particular. Esta clase, tengo una grabación del año pasado que les voy a pasar después. De todas maneras, me interesa de la clase es que puedan hacer al final, que voy a dejar un espacio para preguntas. Bueno, lo chico de la clase va a ser eso, ¿sí? Bueno, la clase de hoy va a ser del tema contabilidad y puntos de inflexión. Y va a durar aproximadamente una hora nada más, porque, bueno, yo tengo que tomar un concurso de ayudantía, que es muy importante porque eso nos va a dar a todos un espacio más, que va a ser un espacio de consultas.
Bueno, ¿te parece? Bueno, vamos a compartir en pantalla. Bueno, el tema de hoy es concavidad, punto de inflexión, análisis y representación gráfica de una función. Para empezar, vamos a ver qué es concavidad. Aquí hacemos referencia con concavidad con punto de inflexión. En primer lugar, decir que la concavidad es una característica de la gráfica de la función. Esperen un ratito para tratar de mejorar mi sonido. Les quiero decir respecto de la asistencia, ¿se me escucha? Sí, profe, ahora se escucha Y ahora mejor. mejor. Sí, profe, se le escucha ¿Me mejor. escuchan, chicos? Se le escucha Profe, mejor, ahora se le profe. escucha mejor. Bien. Respecto de la asistencia, ustedes van a escribir en el chat, van a escribir el apellido y el nombre. ¿Estamos? Y de ahí yo voy a hacer una copia para la asistencia de hoy. O sea, no voy a tomar asistencia, pero va a quedar ahí, va a constar la asistencia de ustedes porque voy a hacer una copia del chat. Les decía, empezamos. Les decía que hoy vamos a ver concavidad y puntos de inflexión. La concavidad es una característica propia de la gráfica de la función, o sea, de la curva, que es un tipo de representación de la función, ¿no? Ustedes ya tienen una idea de concavidad, un concepto previo, porque nosotros en parábola, en matemática, cuando hemos visto función de segundo grado, que hemos visto que su representación gráfica es una parábola, hemos hablado de parábola cóncava hacia arriba o parábola cóncava hacia abajo. O sea, hay una idea previa de lo que es concavidad, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es relacionar el concepto de concavidad con el concepto de derivada que nos va a permitir a nosotros determinar en qué intervalos o en qué partes del dominio la gráfica de la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y hacerlo de manera analítica. O sea, previo al gráfico, nosotros podremos saber cuándo es cóncava hacia arriba, o sea, cuándo digo en qué intervalo es cóncava hacia arriba y en qué intervalo es cóncava hacia abajo.
Entonces, partimos de la siguiente definición. La gráfica de una función f es cóncava hacia arriba en cualquier intervalo y donde la derivada segunda es mayor que 0, es decir, derivada segunda positiva. La gráfica de una función es cóncava hacia abajo en cualquier intervalo donde la derivada segunda es menor que 0. Y si hay un cambio de concavidad, en ese punto donde cambia la concavidad, al punto donde cambia la concavidad lo llamamos punto de inflexión. Quiero decirles algo antes de avanzar. Es una clase virtual, es una clase a través de una videoconferencia, pero debo tener la siguiente postura como alumno y el siguiente material. Nosotros vamos dando clases y ustedes pueden ir levantando apuntes y anotar dudas, porque si usted la ven a la clase de pasada, no va a haber aprendizaje. Entonces, ustedes vayan anotando los conceptos, vayan anotando las cosas que quedan con duda para poder preguntar después. De modo que la clase y el tiempo que le dedicamos tenga sentido. Bien, entonces he planteado qué es concavidad y qué es punto de inflexión en relación ya con la derivada de la función, más específicamente con la derivada segunda de esa función, ¿sí? Tenemos ahí en la presentación 3 funciones. Y podemos observar que las concavidades de esas funciones, de las gráficas de esas funciones, son diferentes. Por ejemplo, la que está en azul es cóncava hacia arriba, la que está dibujada en verde es cóncava hacia abajo, y la otra tiene un cambio de concavidad. Nosotros vemos en la otra, si la recorremos a la función, a la curva, la recorremos, llegamos a un punto en el que cambia su concavidad. Hasta ese punto, anteriormente, que sería en el intervalo que va hasta el 9, ¿no? Hasta x igual a 9, la función, la gráfica es cóncava hacia abajo. Y de 9 en adelante, la gráfica es cóncava hacia arriba. Ese punto P que está marcado ahí en la diapositiva se denomina punto de inflexión, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo obtener el punto de inflexión? ¿Cómo obtener los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Ahí tenemos la representación gráfica de una función. Tenemos que la función es cóncava hacia abajo, desde el punto C hasta el punto A, y en ese intervalo la derivada segunda es negativa o menor que 0. Si vamos a suponer el caso, esta función en particular está representada en el intervalo cerrado que va desde C hasta B, pero vamos a suponer que en vez de ir desde C hasta B va desde menos infinito hasta más infinito, o sea que su dominio sea todo el conjunto de números reales, entonces nosotros vamos a decir que esta función es cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta este punto que es 1, abierto en 1. Luego es cóncava hacia arriba si fuera la función definida hasta más infinito desde 1
abierto en 1 hasta más infinito. Observamos que en el punto P hay un cambio de concavidad. Ese punto P es el punto de inflexión. Y en ese punto a ser mayor que 0. ¿Cómo? Hablo de la derivada segunda de la función. Entonces, ¿en qué intervalo y qué tiene que ver la derivada para determinar ese intervalo donde la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo? Profe, ¿puedes repetir desde punto de inflexión? Es que se ha cortado. Me paro porque veo los mensajes de que no se está escuchando bien. Sí, profe, O que se corta la escucha comunicación. doble, además. Se la escucha por momentos doble, como si tuviera otro dispositivo abierto. Desde punto de inflexión Desde que llegó el punto, sí, desde que llegó el punto P se le escuchó todo entrecortado. Así es, con desde eco. que- Yo desde- también, pero chicos, no sé qué hacer. Yo también lo escucho con eco. A ver, esperen, vamos a tratar de Ahora se la mejorar eso. escucha bien, ahora se la escucha bien, pero ha quedado estaba explicando la concavidad hacia abajo. Y ahí es como que empezaba a cortar. Creo que es más un problema de internet y no del audio del dispositivo, profe. Sí, profe, a lo mejor si apaga su cámara, a lo mejor se escucha mejor. Yo llevo su celular. Estoy en clase. Quisiera mejorar el sonido. El eco se le hace, profe, cuando alguien más tiene el micrófono abierto. No los escucho yo. No voy a seguir hasta mejorar esto. A ver. ¿Alguna idea, chicos, de qué puede estar pasando? ¿Qué me ha pasado esto? Parece ser que es el internet, profe, porque la imagen de usted también se traba, queda tildada. Una puede ser eso y otra, ¿usted está usando compu de escritorio o una notebook? No, no. Disculpe, en otra clase es que pasaba lo mismo. El profesor había dicho de que él estaba conectado de dos dispositivos, del celular y desde la computadora, y por eso pasaba eso que se escuchaba con eco. Profe, capaz usando auriculares con micrófono más cerca. Claro, el eco puede ser porque el micrófono de la notebook, digamos, hace eco entre la mesa y el dispositivo, digamos, pero más debe ser el internet que otra cosa. No tengo nada abierto en mi... Profe, volvemos a poner la asistencia en el chat. Ajá, eso le tengo que preguntar, porque no debe tener el chat ahora. Disculpen, chicos, sí, porque, bueno, ha pasado esto que hemos salido y hemos vuelto a entrar, ¿sí? Les pido disculpas, pero... ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Todos tenemos que tener paciencia entre esta situación. Bien, les voy a hacer una síntesis de lo que ya he hablado un montón. Vamos a ver concavidad y puntos de inflexión.
Y también vamos a hacer un ejercicio de análisis y representación gráfica de una función. Les decía que ustedes tienen idea de concavidad porque hemos hablado de concavidad cuando cuando representábamos funciones cuadráticas, cuya representación gráfica son parábolas, y entonces hablábamos de cuando es cóncava hacia arriba la parábola, cuando es cóncava hacia abajo, y lo que sí vamos a ver ahora, ¿no? Es funciones que no sean necesariamente cuadráticas, y vamos a ver qué relación tiene la concavidad con la función. La gráfica de una función es cóncava hacia arriba en cualquier intervalo donde la derivada segunda es mayor que 0. Y es cóncava hacia abajo o en el intervalo donde la derivada segunda es menor que 0. Como puede ocurrir que en una gráfica cambie la concavidad, entonces surgen así los puntos de inflexión, que son puntos donde la concavidad cambia. Puede ser que de concavidad hacia arriba o positiva pase a ser cóncava hacia abajo o tenga, como a veces se dice, una concavidad negativa. Entonces, ese punto se llama punto de inflexión. Les he mostrado también 3 gráficas de función. Una que está dibujada, representada con color azul, que es cóncava hacia arriba. Otra que es cóncava hacia abajo, la que está la segunda, la que está verde. Y otra en donde la concavidad cambia, que es la tercera, la que está en rojo, y pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba. Y tiene, por lo tanto, un punto de inflexión. La blanca. Pero lo mordió así nomás. Profe, tienen prendido el micrófono. ¿Pueden apagar todos el micrófono? Siempre lo dicen. Quita barrio nuevo. Si no, usted la puede mutear, profe, creo también. Es que tengo que salir de la presentación. Ustedes fíjense cómo se llama la chica. Le soltó un ratito para que Fita barrio nuevo, dice. ha ido a las airas. Barrio nuevo. Silencie su micrófono, por favor. Sí. Mira, y ahora salí de nuevo. No está escuchando la Señorita. clase. Usted No, debe No la estar está escuchando. ni siquiera está escuchando la clase, profe, así que ¿Para usted qué entra? ¿No te he hecho culpa? ¿Yo te he dicho que vos la has soltado? Ya silenciado, profe. Muy bien, seguimos entonces. No puedo creer que ahora mi gato. Bien. Bien, seguimos. Bueno, visualmente es sencillo ver cuándo es cóncava hacia arriba, cuándo es cóncava hacia abajo y cuándo hay un punto de inflexión, que es cuando cambia la concavidad. Les decía que tiene relación con la derivada segunda de la función y que cuando es cóncava hacia abajo, la derivada segunda es negativa y cuando es cóncava hacia arriba, la derivada segunda es positiva. O sea, menor que 0 y mayor que 0.
En este gráfico se observa que hay un punto de inflexión que es donde cambia la concavidad. Si la función está definida desde C hasta B, vamos a suponer, observamos que desde C hasta A, la función es cóncava hacia abajo. En ese intervalo la derivada segunda es negativa y en el intervalo que va desde A hasta B, la función, la gráfica es cóncava hacia arriba y en ese caso la derivada segunda va a ser mayor que cero. Y donde dice f de x en realidad es la derivada segunda. Otra cosa que he dicho, que no sé si me han escuchado, es que ustedes aquí están en la clase en la posición de alumno, ¿no es cierto? Yo de profesora, esa es mi función, y ustedes de alumnos. Ustedes lo que están haciendo ahora es estar en una clase donde se tiene que producir una enseñanza y un aprendizaje. Pero el aprendizaje no solo va a depender de lo que yo haga aquí en esta clase, sino de la actitud que ustedes tengan frente a la clase. Por lo tanto, ustedes no tienen que, en una clase presencial para mí es fácil ver quién atiende, quién no atiende, quién esto, y puedo colaborar en el sentido de ayudarlos a atender. Pero aquí no. Entonces, ustedes son los responsables de su actitud frente a la clase y de la actitud positiva para aprender. Si yo enciendo, yo ocupo un espacio en esta clase, prendo y no la voy a atender, no tiene sentido, ¿sí? Yo quiero que tenga sentido, la clase, mi intención, mi propósito es que ustedes aprendan lo que vemos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Representen un aula mentalmente, siéntense, porque la posición del cuerpo tiene que ver con lo que voy a, con mi capacidad para atender principalmente. Tomen una hoja o donde ustedes quieran, donde escriban sus apuntes y vayan tomando nota. Eso ayuda a comprender mejor, porque hago mío lo que la profesora ha escrito ahí de una manera y yo lo hago mío, ¿sí? Lo tengo en mi poder. Bueno, sigo. Profe, a mí me queda una duda en el ejemplo, porque ahí dice que la prima segunda de x es menor que 0, pero llega hasta 1 en el punto P. Claro, es menor que 0 en ese intervalo. En el intervalo que va de... ¿Qué me preguntas? Capaz que no te entendí. Porque me dice que, o sea, la cóncava hacia abajo llega hasta el punto P, donde cambia, ¿no es cierto? Sí. Pero si el punto P está en 1, sí. Y f prima segunda de x es menor que 0. Sí. No dice que x sea menor que 0, dice que las derivadas segundas es menor que 0. La que es menor que 0 es la derivada segunda, no es... Ah, bien. Ahora sí. ¿Se entiende? Bueno. Sí, ahora sí. Profe. Yo también tengo una duda. Bien, pregunte. ¿Se podría llamar función convexa y función cóncava? Sí, también. Ah, bien. También ese uso. Gracias, profe. Bien. Vamos a ver ahora cómo un ejercicio de cómo determinar puntos de inflexión en una función. El ejemplo este es una función de cuarto grado, ¿sí? Es x a la cuarta menos 4x al cubo. Como está relacionada la concavidad con la derivada segunda, voy a obtener la derivada segunda. Para eso, previamente, tengo que obtener la derivada primera. Entonces, derivo la función y me queda 4x al cubo menos
4 por 3 x al cuadrado, 4 por 3, 12, me queda entonces 4x al cubo menos 12x al cuadrado. Ahora bien, derivo nuevamente, para obtener la derivada segunda, derivo 4x al cubo, que es 4 por 3, 12, x al cuadrado, menos 12 por 2x. Me queda menos 24x. Planteo que esa derivada segunda, quiero saber primero en qué intervalo la derivada segunda es positiva, mayor que 0, para saber dónde es cóncava hacia arriba. Entonces planteo derivada segunda mayor que 0. Para trabajar analíticamente lo podemos hacer de dos maneras. Una es plantear esto como una inecuación. Es decir, voy a expresar esto mayor que 0. Para ello voy a factorear la expresión. Voy a sacar 12x factor común y me va a quedar 12x al cuadrado. Lo divido entre 12x, me queda x. 24x, lo divido entre 12x y me queda 2. O sea, esta es la expresión factoreada de la derivada segunda. Planteo mayor que 0. Esta inecuación se resuelve usando una propiedad que expresa que el producto de dos factores es mayor que 0 cuando ambos factores son mayores que 0 o cuando ambos factores son menores que 0. Es decir, en algo que sí se van a acordar ustedes, cuando un producto es positivo, porque mayor que 0 es positivo, significa positivo. Y bueno, cuando los dos factores son positivos, más por más, o cuando los dos factores son negativos, que sería menos por menos, ¿sí? Ahora bien, decir que los dos factores son positivos o mayores que 0 indica lo siguiente. 12x mayor que 0 y x menos 2 mayor que 0. Ahora bien, cuando tengo el 12x es mayor que 0 cuando x es mayor que 0. Entonces es suficiente plantear aquí que x sea mayor que 0 como está debajo de esta expresión. Y otra cosa que tiene que pasar es que x menos 2 sea mayor que 0. ¿Y cuándo x menos 2 es mayor que 0? Cuando x es mayor que 2. Entonces, los dos factores son mayores que 0 cuando x es mayor que 0 y x es mayor que 2. Ahora bien, decía que también puede pasar que los dos factores sean negativos o menores que 0. ¿Eso cuándo va a pasar? Cuando 12x sea menor que 0, que indica que x sea menor que 0, y cuando x menos 2 sea menor que 0 o negativo, que eso significaría que x sea menor que 2. Entonces tenemos compuestas, unas condiciones que son compuestas. Por ejemplo, tenemos x mayor que 0 y x mayor que 2, en donde les quiero avisar que ahí generalmente se usa el li lógico, que es el sombrerito, ¿no? El x mayor que 0 y el x mayor que 2 indica lo siguiente. Miren el gráfico que está aquí abajo, ¿no? Donde dice la expresión del primer paréntesis. X mayor que 0 y x mayor que 2. X mayor que 0 sería desde 0 a más infinito. X mayor que 2 sería desde 2 a más infinito.
donde se dan las dos condiciones, porque cuando dice y se tiene que cumplir las dos condiciones. En el intervalo se cumplen las dos, en el intervalo que va desde 2 a más infinito. Es decir, que esto hago como una operación entre los dos intervalos y me queda un intervalo. La intersección hago de los dos intervalos. Y me queda solamente del primer paréntesis x mayor que 2. Del segundo intervalo que está trabajado, representado gráficamente abajo, donde tengo x menor que 0 y x menor que 2, voy a representar x menor que 0. El intervalo va a ir hasta 0 desde menos infinito. Eso es x menor que 0. Luego, x menor que 2 va desde menos infinito hasta 2. Luego tengo la intersección de los dos, porque la I que está aquí significa intersección de intervalos, en este caso. La intersección, o sea, donde tienen los puntos en común, va a ser de menos infinito hasta 0. Entonces, ¿qué es eso? Eso indica x menor que 0. Entonces, tenemos del primer paréntesis nos ha quedado x mayor que 2. Del segundo paréntesis nos ha quedado x menor que 0. Y aquí la operación que tenemos es una operación lógica o que está asociada a la unión. Quiere decir que mientras que la I es intersección, la O es unión, quiere decir que al resultado de la primera operación del paréntesis le agrego, le sumo el otro resultado. Es decir, que voy a considerar lo siguiente: los x mayores que 2, quiere decir de 2 hasta más infinito, y los menores que 0 también voy a considerar, es decir, los que vienen desde menos infinito hasta 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en esos dos intervalos, en la unión de esos dos intervalos, la derivada segunda es positiva. Entonces, escribo la gráfica es cóncava hacia arriba en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0, unión 2 más infinito. Les pido que ustedes usen el símbolo de infinito aquí, ¿sí? Y bueno, ahí he obtenido el intervalo donde la gráfica es cóncava hacia arriba. El planteo para saber dónde es cóncava hacia arriba sería, en lugar de la derivada segunda mayor que 0, expresa la inecuación derivada segunda menor que 0. Resulta que donde no sea mayor que 0, va a ser menor o igual que 0. En los puntos 0 y 2, ahí es igual a 0. En lo que resta, que es el intervalo que queda de 0 a 2, va a ser cóncava hacia abajo. Entonces tenemos intervalo de menos infinito a 0 y de infinito a más infinito, cóncava hacia arriba. Cóncava hacia abajo en el intervalo que va de 0. Por ejemplo, en la clase que hoy la veía, la clase que había grabado del año pasado, inconvenientes técnicos, en la clase pasada, una alumna me pregunta si podía hacer de otra manera. Ajá, le digo yo, ¿qué otra manera? Ella planteaba igualar a 0 la derivada segunda y resolver la ecuación de segundo grado. O sea, hacer esto igual a 0, o sea, 12x cuadrado menos 24x, igualarlo a 0, e encontrar las soluciones. Las soluciones son 0 y 2.
Muy bien, le digo yo. Muy bien. También es posible. Entonces voy a tener 0 y 2, ¿no es cierto? Y después, ¿cómo hago para saber? El 0 y el 2 van a dividir toda la recta en 3 intervalos. Uno que va a ir hasta 0, el otro que va a ser de 0 hasta 2 y el otro que va a ser de 2 a más infinito. Perfecto, le digo. Ahora, ¿cómo sé en cada intervalo cómo es? Me contesta ella, y muy bien, que va a tomar un elemento en cada intervalo y va a calcular el signo de la derivada segunda en cada intervalo. Donde da positivo va a ser cóncava hacia arriba y donde da negativo va a ser cóncava hacia abajo. Esa es otra forma que hay para determinar la concavidad, los intervalos de concavidad, hacia arriba o hacia abajo. Repito, otra forma es igualar a 0, poner los puntos para los cuales la solución de la ecuación es 0, ¿sí? Y tomar valores de prueba para probar cómo es el signo. ¿De quién? De la derivada segunda. ¿Está? Bueno, ¿cómo vamos? Bien, profe, se entiende. Bien, bien, Profe, hasta ahora bien. después que has sacado factor común, ¿verdad? Sí. ¿De dónde se lleva para poner el signo mayor o menor a la X? Bien, bien. Porque cuando saco factor como un factoreo para que me queden factores, valga la redundancia. Y yo tengo que saber que para que el producto de dos factores sea mayor que 0, cada uno de los factores debe ser, o sea, los dos deben ser mayores que 0 o los dos menores que 0. Y ese es el planteo que se hace aquí. Porque esto en realidad hay un paso intermedio ahí, ¿no? Que sería plantear entre estos, plantear, tiene que ser mayor que 0, 12x. Entonces digo, cuando 12x es mayor que 0, 2x es mayor que 0, cuando x es mayor que 0. Entonces, en lugar de poner 12x, aquí directamente he puesto x. El otro factor es x menos 2. ¿Cuándo es mayor que 0? Cuando x es mayor que 2, porque si x es menor que 2 va a quedar negativo. Entonces x mayor que 2. De ahí, esto saco de la posibilidad que los dos factores sean mayor que 0. El otro paréntesis que está aquí sale de considerar que los dos factores son menores que 0. ¿Cuándo 2x es menor que 0? Cuando x es menor que 0. ¿Cuándo x menos 2 es menor que 0? Cuando x es menor que 2. ¿Está contestada tu pregunta? Bien, bien, perfecto. O sea, hay que poner las dos posibilidades. Dos posibilidades. Claro, Las yo dos. también había quedado con la misma duda, pero ahora sí. Bien. Así se plantea la inecuación. Así se plantea la inecuación. Bien. Lo que sí les he aclarado, que aquí ustedes, ¿no? Pongan el ilógico y el lo lógico. Y aquí pongan infinito, símbolos, porque yo no he podido poner símbolos, no he querido meter símbolos ahí porque me demoraba más en hacer la diapositiva. Pero ustedes pueden cambiar eso, ¿no? Miren cómo entra aquí, comentario aparte, disculpen, no quiero ser muy... Entonces, matemática 2, intervalo. Operaciones cómo entra las operaciones entre intervalos, ¿está? Todo eso que hemos visto en matemática 2. Bien. Seguimos. ¿Esto han copiado, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Otra cosita. Ay, soy de pesada, discúlpenme, pero otra cosita que les quiero decir es que ustedes
copien, para que aprovechen el tiempo de ahora, porque si ustedes no hacen nada ahora, van a tener que volver a ver la diapositiva, volver a... Entonces ahora ya lo tienen, ¿está? Tienen escrito, aprovechen la clase. Disculpen la pesa. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La representación gráfica de esto, fíjense, era hasta 0 va hacia arriba. De 2 era hacia abajo y de 2 en adelante cóncava hacia abajo. Una cosa que me he olvidado, que debe estar aquí. Puntos de inflexión. ¿En dónde cambia la concavidad? Y bueno, si era cóncava hacia arriba, hasta después de 0 era cóncava de inflexión. ¿Sí? Y en 0 tengo un punto de inflexión. 0 para X. ¿Y cuánto para Y? Porque es un punto. Un punto tiene 2 coordenadas. 0 para X y el 0 de Y lo encuentro reemplazando en la función X igual a 0. Entonces me va a quedar 0 a la cuarta, 0. Menos 4 por 0 a la tercera, 0. Todo eso igual a 0. Entonces 0, 0. Y aquí otro punto de inflexión dice que es 2 y menos 16. ¿Cómo creen ustedes que encontramos el menos 16? Reemplazando la función, perdón. Bien, reemplazando en la función. Es decir, que reemplazo 2 a la cuarta, 16, menos 4 por 2 al cubo. 2 al cubo, 8 por 4, 32. 16 menos 32 es menos 16, que es el numerito que sale aquí. ¿Está? Esos son los puntos de inflexión que están graficados aquí. ¿Cómo voy a hacer esta gráfica? Bueno, por ahora vamos a hacer esto de la concavidad, pero ahora vamos a ver ejercicios donde también vamos a representar otras cuestiones, como ser intervalos donde es creciente, donde es decreciente, máximos, mínimos, y esos nos van a ayudar también a la representación gráfica de la función. ¿Con qué he hecho yo estos gráficos? Yo uso GeoGebra para graficar. O ustedes pueden usar GeoGebra o pueden usar cualquier graficador. En realidad los va a ayudar a visualizar la función, aunque nosotros sí les pedimos que ustedes representen a mano y con las condiciones dadas. Por ejemplo, cuando uno grafica con un graficador, en vez de usar el análisis para graficar, es ver cómo el análisis realizado, esto es análisis, por ejemplo, esto es análisis realizado, este análisis, cómo se visualiza en la gráfica ya representada. ¿Tá? Ver cómo, sí, yo he sacado bien, el intervalo era hasta 0, donde era cóncava hacia arriba, y después a partir de 2 también vuelve a ser cóncava hacia arriba. O sea que es una ida y vuelta con la representación gráfica, ¿sí? Vamos con una cosa que no recuerdo si han visto con el profesor Muratori, que es el criterio de la derivada segunda, ¿no? ¿Para qué el criterio? Para determinar extremos relativos, máximos y mínimos o mínimos de una función. Resulta, esto lo pongo aquí para hacer una relación con la concavidad. Sí, lo he explicado en la clase pasada. Pero nosotros hoy lo vamos a relacionar con concavidad. ¿Sí? Porque nosotros, ¿qué tenemos? Que es, dice que para que un punto sea un extremo relativo, o por ejemplo, aquí si ustedes ven en el gráfico el punto que está en M, el punto M representa un máximo de la función, es un punto máximo que se daría cuando es igual a 0x, porque está aquí para 0x. Entonces, ¿qué tenemos? En ese punto se tiene lo siguiente, la derivada
primera igual a 0. La derivada primera igual a 0. Y si la derivada segunda es menor que 0, ¿qué quiere decir? Cóncava hacia abajo. Entonces, en ese punto tengo una concavidad hacia abajo y tengo la derivada primera 0, entonces en ese punto tengo un máximo relativo. Si en un punto tengo, como el m minúscula de aquí, de la gráfica, una derivada 0 también, pero en ese punto es la gráfica cóncava hacia arriba, entonces tenemos que hay un mínimo relativo. ¿Cómo se relaciona con la concavidad con los puntos máximos y mínimos? Son máximos donde la concavidad es hacia abajo y son mínimos cuando la concavidad es hacia arriba. Siempre y cuando la función en el intervalo abierto tenga derivada segunda, o sea que haya derivada segunda. ¿Sí? Bueno, esto para hallar, el profesor ya les ha explicado, hallan la derivada primera, igualan a 0, y calculan la derivada segunda, ¿sí? La derivada segunda, calculan la primera derivada y les va a dar los posibles máximos y mínimos. Calculan la derivada segunda en el punto, y si es mayor que 0 es un mínimo, recuerden, mayor que 0 cóncava hacia arriba, y si es menor que 0 es un máximo, ¿sí? Bien, hemos relacionado la concavidad con los puntos extremos máximos y mínimos. Ahora vamos a hacer un ejercicio modelo típico de lo que se piden siempre en todas las evaluaciones para ver, porque es integrador de todo este tema, desde que han visto puntos críticos hasta concavidad, que es trazar las gráficas teniendo en cuenta los intervalos de crecimiento, la concavidad, máximos y mínimos y los puntos de inflexión. A todo esto, disculpen un momentito, vamos a tratar de ver este ejercicio completo y nada más. ¿Saben por qué, chicos? Porque yo tengo que tomar ahora a las 11:30, tengo que tomar el concurso de los ayudantes, que si Dios quiere ya vamos a tener, ¿sí? Ayudantes a partir de, supongo, la semana que viene, para que pongan sus horarios de consulta, así ustedes pueden tener otras clases en donde se vean estos temas. Bien, se da esa función. Me piden los intervalos, donde es creciente, donde es decreciente. Lo primero que nosotros vamos a hacer es derivar la función dada. Antes que nada me olvidaba. Hemos visto un ejemplo donde hay 2 puntos de inflexión. Les cuento que puede pasar que no haya puntos de inflexión, como las parábolas, por ejemplo, cambia la concavidad, o puede ser que haya un solo punto de inflexión o 2, como hemos visto. ¿Sí? Bueno, tengo esta función. Obtengo la derivada primera de la función. 3x al cuadrado menos 3 por 2, 6x, la derivada de 4 es 0. Bien, planteo la derivada igual a 0. ¿Para qué hago esto? Para hallar puntos críticos. Resuelvo la ecuación de segundo grado, que aquí no la voy a hacer. O sea, ahí anoten ustedes, resolver esta ecuación de segundo grado. Los valores que salen son los puntos críticos. O sea, 2 y 0. Resolviendo, salen esos 2 valores. ¿Sí? Hago una recta. Represento el 0 y el 2 en la recta. Esos 2 son puntos críticos. Para sacar los intervalos de crecimiento, decrecimiento, se toma un valor de prueba en cada intervalo. Por ejemplo,
tomo el valor de prueba menos 1, ¿sí? Y calculo el signo de la derivada en menos 1. O sea, reemplazo en la derivada el valor igual a menos 1. Y resulta que me da 9, ¿no? Cuando hago eso, es positivo. Eso quiere decir que también va a ser positivo en todo el intervalo este. Entonces tenemos que en todo ese intervalo la función es creciente, porque recuerden que es estrictamente creciente cuando la derivada es positiva. Entonces, en ese intervalo la derivada es positiva. Tomo otro valor de prueba en el otro intervalo, entre 0 y 2. El 1 lo elijo. ¿Ustedes quieren elegir un medio? Perfecto. ¿Ustedes quieren elegir 3 medios? Perfecto. ¿O cualquier otro valor? Perfecto. Yo he elegido el 1. Valor de prueba, este no es crítico ni divide intervalo. Ese es un punto cualquiera del 0,2. Calculo en 1 la derivada, primera. O sea, reemplazo la x por 1, ¿sí? Y me queda menos 3. Muy importante el 3 no es, pero el menos sí es muy importante porque me dice que es negativo. Entonces, pienso, lo que pasa en este punto pasa en todos los puntos de ese intervalo, ¿sí? Entonces es menor que 0 en todos los puntos. Entonces es decreciente en el intervalo 0,2. Tomo otro valor de prueba. Yo he tomado el 3, que pertenezca al intervalo que va de 2 a más infinito. Calculo en 3, reemplazo x por 3, 3 al cuadrado 9, 9 por 3, 27, 6 por 3, 18, 27 menos 18 mayor que 0. Entonces ahí la derivada es positiva. Entonces tengo en el intervalo de menos infinito a 0 era positiva, entonces es creciente. De 0 a 2 es decreciente. Y de 2 a más infinito es creciente. Estrictamente creciente. ¿Está? Con eso hemos sacado cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Repito, empiezo por los puntos críticos, que son aquellos donde la derivada es 0. Planteo los intervalos que quedan a partir de los puntos críticos, son 3, porque hay 2 puntos críticos, entonces 3 intervalos. Tomo un valor de prueba en cada intervalo, reemplazo en la derivada primera y atiendo al signo que tiene. ¿Está? ¿Por qué lo que pasa en un punto pasa en todo el intervalo? Y bueno, porque aquí la derivada era 0. Entonces, para ser 0 ahí quiere decir que ha pasado de positiva a negativa, ¿sí? Aquí hay otro, entonces hay 0 aquí, quiere decir que ha pasado de negativa a positiva aquí, ¿sí? O bien ha seguido con el mismo signo, pero tenía posibilidad de cambiar aquí, en 0 y en 2, de cambiar el signo. Bueno, no solo copian esto, anoten preguntas que haya quedado de duda de eso. Vamos a ver ahora esta representación que hacemos, que son dibujitos, que es lo que hemos obtenido anteriormente, nada más que le ponemos flechitas indicando en dónde es creciente, dónde es decreciente, dónde es creciente, ¿sí? Es como una síntesis trabajado anteriormente, ¿sí? Ahora bien, yo tengo que determinar extremos, también me piden máximos y mínimos. Bueno, voy a usar el criterio, ya que tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento, voy a aplicar el criterio del signo de la derivada primera. Voy a decir, aquí era creciente, de menos infinito hasta 0, de 0 a 2 es creciente, entonces va de positiva, quiere decir decreciente a negativa, entonces en 0 voy a tener un máximo. Y en 2 pasa la derivada de negativa a positiva,
Entonces ahí voy a tener un mínimo. Calculo f de 0 y ese va a ser el máximo. Cálculo f de 2 y ese va a ser el mínimo. ¿Cómo sé que f de 0 es igual a 4? Reemplazo en la función dada x por 0. 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 4. Y eso me queda 4. F de 2 es 0. ¿De dónde saco este 0? Reemplazo 0 al cubo menos 3 por 0 al cuadrado más 4. Reemplazando en la función x por 0. ¿Sí? Máximo porque pasa de creciente a decreciente, por lo tanto la derivada pasa de positiva a negativa. Mínimo porque la función pasa de decreciente a creciente, ¿sí? O sea, la derivada pasa de negativa a positiva. Ahí estoy usando el criterio del signo de la derivada primera. Bien. Ahora, concavidad. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo la función, hago la derivada primera y la derivada segunda, porque la concavidad tiene que ver, como hemos visto hoy, con la derivada segunda. Entonces, la derivada primera es 3x al cuadrado, menos 3 por 2, 6x, la derivada de 4 es 0, vuelvo a derivar 3 por 2x, menos 6 por 1, porque la derivada de x es 1 y me queda 6x menos 6. Mayor que 0. Planteo como es un rato. La diferencia de la anterior era que era cuadrática y esta es más simple. Esta no tengo que hacer las posibilidades porque esta tiene un solo factor, vamos a decir. Entonces, ¿cómo hago? Digo, 6x menos 6, ¿cuándo va a ser mayor que 0? Cuando 6x sea mayor que 6. Hagan de cuenta que hacemos pasaje de términos, como en la ecuación. Y multiplico por un sexto, o bien 6 pasa dividiendo, o qué sé yo, como piensen ustedes que se hace esto, y nos queda x mayor que 1, que nos queda 6 sobre 6. Entonces, es cóncava hacia arriba, porque planteado mayor que 0 en el intervalo que va desde 1 a más infinito, o sea, todos los mayores que 1. La derivada segunda es menor que 0, planteo menor que 0 la inecuación, 6x menor que 6, ¿sí? Sumo 6 en ambos miembros, sería la expresión matemática correcta. Y de aquí multiplico por un sexto, que es lo que se hace, y nos queda x menor que 1. Entonces es cóncava hacia abajo en el intervalo que va desde menos infinito hasta 1. El 1 es un punto muy importante, porque el 1 es donde ha cambiado la concavidad. Entonces, en 1 tenemos un punto de inflexión. Punto de inflexión quiere decir que tiene abscisa y ordenada, va a ser 1 y f de 1. Que lo calculo reemplazando el 1 en la función, ¿sí? 1 menos 3 más 4, 1 menos 3 menos 2 más 4, 1, 2, punto de inflexión. Ahora bien, con esto, vamos a ver ¿me quieren hablar? Escucha. Bueno. Profe. ¿Sí? Disculpe, entonces para determinar la concavidad lo que tengo que hacer es plantear la derivada segunda como mayor a 0 y como menor a 0 y de ahí resolver. Sí, o si no, también puedes plantear solo mayor que 0 y ¿cómo te puedo decir? Bueno, lo que no es mayor que 0 va a ser menor que 0, ¿que no? Y decir, en lo que resta. También puedes hacer, como decíamos, igualar a 0, esto, 6x menos 6 igual a 0 y sacar el x, que va a ser 1. Y de ahí tomar para la derecha y para la izquierda valores de prueba.
Nosotros planteamos así, con inecuación está bien. Si quieren hacer de otra forma, siempre que está bien va a ser aceptado. Bien, profe, gracias. Ahora tenemos, por último, una vez que he hecho todo eso, intervalos, mínimos, máximos, punto de inflexión, concavidad, represento la función y esa función que represento debe respetar todo lo que he obtenido analíticamente. ¿Qué hemos obtenido analíticamente? Que de menos infinito a cero es estrictamente creciente. Miren la curva. Van desde menos infinito hasta cero, que aquí es en cero. Para x igual a cero es ahí. En todo ese intervalo es creciente. Otro lugar donde es creciente es de 2 a más infinito. Y es decreciente de 0 a 2. Los intervalos se forman con x, ¿no? Por eso dice de 0 a 2, de 2 a más infinito. Bien. ¿Qué otra cosa? Máximo. El máximo se daba en f de 0. Ya hemos obtenido que es 4. Por acá tiene que pasar la función, no la puedo hacer por otro lado. Si para 0 es 4 y es el máximo, no puedo irme más arriba de esto en los alrededores, porque este es máximo relativo. Luego, f de 2 era el mínimo relativo. Eso quiere decir en los alrededores es el menor valor. No para todo, porque por acá tenemos valores que son menores, ¿sí? Otra cosa que hemos obtenido es el punto de inflexión, los intervalos de concavidad. Si tengo que desde menos infinito hasta el 1 es cóncava hacia abajo, la gráfica tiene que representar como si fuera una parábola hasta ahí, cóncava hacia abajo. Luego, de 1 a más infinito es cóncava hacia arriba. Entonces, la gráfica no la puedo hacer de otra manera que no sea cóncava hacia arriba. Y el punto de inflexión que también lo marca. Esta tabla que está aquí es porque generalmente hacen tabla de valores con la función para representar algunos puntos como están ahí. El menos 1, 0, el 0, 4, el 1, 2, el 2, 0 y el 3, 2. Entre esos puntos están los importantes, máximo, punto de inflexión y mínimo. Y los otros como para hacer dos puntitos más para ver por dónde hacemos pasar la gráfica de la función. Profe, Sigue siendo esto, ¿sí? cuando nosotros hacemos f de 1, si da menor que 0, no sería un punto de inflexión. Caso aparte, digamos. No, puede ser, porque puede ser que esta gráfica, por ejemplo, en lugar, vamos a bajarla la gráfica 4 unidades para abajo, ¿no? O 3 unidades para abajo, y el punto va a quedar por debajo del eje X. Y va a tener una imagen negativa. Puede pasar. No necesariamente la imagen del punto de inflexión tiene que ser positiva. Y lo mismo, chicos, el máximo o el mínimo, no necesitan ser ni negativos ni positivos obligatoriamente, pueden ser cualquiera. Inclusive el máximo puede ser un valor negativo. Ahora, cuando nosotros vemos esto en el marco de un problema de análisis marginal, en donde se calcula valores que tienen que ser necesariamente positivos porque hablamos de cosas como el costo, como la producción, como el ingreso, como cuestiones o cantidades de productos. Las cantidades de productos son enteras, son siempre enteras positivas, ¿sí? O el cero. En ese caso sí tienen que ser positivos. Anoten esta tarea, con esto terminamos la clase de hoy. La tarea es resolver del 1 al 8 de la guía, página 32. Consultar dudas al grupo, que tienen ya el grupo de WhatsApp, pueden preguntar ahí, que yo no instantáneamente, pero cuando lea la pregunta, le elaboro para responder. Y
para la próxima clase, que no va a ser esta que sigue, sino la otra, porque vamos a hacer otra clase intermedia, vamos a repasar integrales que se ha visto en Matemática 2, por favor, porque van a enseñar integrales impropias los profesores, que es un tipo de integrales, y si no saben resolver integral no van a entender nada. ¿Está, chicos? ¿Profe? Sí, profe, gracias. Consulta. Profe, disculpe, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo puedo hacer? ¿No estás? No. Ah, bueno. Yo no te conozco a vos, pero no sé si tengo tu celular. ¿Vos tienes, no? En la plataforma ha puesto el profe Murator el enlace para el grupo, sí. Perfecto. A vos también te conozco la voz. Sí, profe. Bueno, después nos vamos a conocer personalmente si Dios quiere. Bueno, chicos, yo tengo, como les decía,